su radio por sectores de la Iglesia, ligados quizás a sectores más progresistas, de la teología de la liberación. Esos sectores han sido como parte fundante de procesos de la comunicación comunitaria en la ruralidad, en toda América Latina y en nuestro país también. Bueno, muchas de esas experiencias hoy acompañan la red de radios rurales en la Argentina. Experiencias de formación también y de producción de contenidos comunicacionales para la ruralidad, como INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, que es un instituto y una organización histórica en la ruralidad, en torno a laburar desde la perspectiva de la comunicación comunitaria rural. Bueno, todos esos actores son los que componen esta red de radios rurales. Una heterogeneidad que también se representa en la heterogeneidad del actor protagónico o preponderante de estas radios que componen la red de radios rurales de la Argentina, que es el agricultor familiar, campesino, indígena. Ahí vamos a encontrar a productores familiares, campesinos, comunidades indígenas, pescadores artesanales, organizaciones de mimbreros, emprendedores de la economía social y solidaria que comparten una serie de problemáticas comunes que ya fueron expresadas antes por los compañeros. Por ejemplo, comparten todos la problemática del acceso a la tierra, comparten la historia del avance del negocio de las grandes empresas agrícolas o de los agronegocios en sus tierras, comparten la problemática del acceso al agua, comparten también el abandono histórico de políticas públicas que consideraron a este sector como actores no productivos, sino como actores a ser asistidos por el Estado. Esto me parece que es un punto importante, por lo menos en la identificación de quiénes son estos actores políticos que gestionan radios dentro de la red de radios rurales. Y digo importante, ¿por qué? Porque la agricultura familiar en la Argentina es el actor productivo, podríamos decir, preponderante en la producción de los alimentos que todos los días comemos en nuestras mesas. Es además el generador de quizás el porcentaje más amplio de empleabilidad, generación de trabajo en la ruralidad, y lo hace en el 13% de la tierra. Ese me parece que es un dato interesante, ¿no? Para preguntarse cómo puede ser que el actor protagónico de lo que comemos habitualmente, las verduras, las hortalizas, las frutas, el pescado, los productos tradicionales, ¿no?, que comemos en nuestras mesas, lo haga solamente en el 13% de la tierra, y ese me parece que es un dato interesante. Y quiero marcar un punto más en torno a la composición de la red, para después un poco tratar de explicar el por qué una red, por qué estas organizaciones deciden tener radios, por qué en algún momento se plantean, más allá de las problemáticas que bien detallaban los compañeros al comienzo, que son el enfrentar los desalojos en la tierra, el enfrentar la problemática de la accesibilidad, la problemática del agua, etcétera, etcétera, el impacto, ¿no?, de los agroquímicos. ¿Por qué deciden además sumarse la complejidad de gestionar una radio, con lo que significa gestionar una radio? Antes de eso, quiero contar unos datos más de la composición de la red. Como decían bien los compañeros y las compañeras, son radios que responden antes a una estrategia de una organización. Entonces hay que pensar primero a las organizaciones antes, y a las estrategias de esas organizaciones antes de esa radio. Y son radios que consideran que se hace radio no solamente en un estudio de radio, sino que se hace radio interviniendo en las problemáticas del territorio, abriendo las puertas de la radio muchas veces para que diferentes actores del territorio puedan resolver sus problemáticas, debatir sobre sus problemáticas y diseñar acciones en torno a esas problemáticas. Ese me parece que es otro dato importante. Y otro datito más, para sumar a la complejidad, la integra esta red también trabajadores públicos, en muchos casos provenientes de esas organizaciones que recién marcamos, trabajadores públicos que acompañan
históricamente en sus estrategias de trabajo, de extensión en la ruralidad, de comunicación en la ruralidad a estas organizaciones, y además docentes y estudiantes ligados a la comunicación. Eso también abona la complejidad de esta red de radios rurales. Y un dato que también me parece interesante remarcar, no es una red más de radios, porque consideramos que hay redes concretas que acompañan la gestión de los medios comunitarios en la República Argentina. Nicolás lo nombraba recién, la Red Nacional de Medios Alternativos, AMAR, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esas son las redes tradicionales que de alguna manera gestionan las problemáticas de las radios comunitarias en la Argentina. ¿Por qué se conforma esta red de radios rurales? Simplemente por buscar un espacio que nucleara la temática y la problemática de la ruralidad, y que reuniera a organizaciones vinculadas a esa temática, ligadas básicamente en lo que denominamos el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. ¿Y por qué se conforma una red? A mí me viene a la cabeza en alguna de las actividades de la red que hemos tenido a lo largo de estos años, la palabra de una productora familiar de Goya, de Corrientes, la provincia de Corrientes, es una provincia de nuestro NEA, junto al río Paraná, que decía: nosotros aparecemos en los medios de comunicación solo cuando se informan en esos medios de comunicación las necrológicas. En ese taller quedamos todos enmudecidos cuando la compañera dijo eso. Y es verdad, en muchos casos, esos actores anónimos de la agricultura familiar, de campesina e indígena, eran conscientes de que aparecían en esos momentos, cuando no estaban más en la vida, ¿no? Como decía esta compañera, aparecemos en los medios de comunicación en las necrológicas. Y creo que ese fue uno de los impulsos de la conformación de radios rurales gestionadas por organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, y de esta red que reúne a estas radios que gestionan organizaciones de ese sector. Si yo tuviera que plantearme los por qué ordenados de esta red, empezaría uno por esto, que Nicolás lo decía hace un ratito y creo que Margarita también. La comunicación empieza a atravesar en un momento histórico en nuestro país, empieza a atravesar las estrategias de las organizaciones, en el caso que nos refiere a nosotros, a la red de radios rurales, a las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena. La comunicación no era históricamente una estrategia preponderante de esas organizaciones, y en un momento histórico lo pasa a ser. A mi entender, hay una bisagra, podemos coincidir o no con muchos compañeros, yo creo que es una bisagra, que es una reglamentación en la República Argentina que se conoció como la 125, que fue una reglamentación que de alguna manera marcaba retenciones a productos de la agricultura que eran exportados, ¿no? Trigo, maíz, cereales, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de la reglamentación de esa disposición, de la 125, hubo una movilización muy importante, básicamente de sectores ligados a los agronegocios, que intentaron parar y frenar esa reglamentación. Y dentro del universo del campo se dio, me parece que una discusión interesante, y dentro de la agricultura familiar, una discusión interesante que, mientras estas organizaciones empresariales decían que lideraban una medida nacional que representaba al campo, muchos sectores de la agricultura familiar decían que las problemáticas de buena parte del campo, de la agricultura familiar, campesina e indígena, no se veían reflejadas en ese reclamo. Ahí en ese reclamo no estaban los reclamos en torno al acceso a la tierra, no estaban los reclamos en torno al impacto de los agronegocios y los agroquímicos, no estaba
reflejado el impacto del avance de los agronegocios sobre los bosques nativos, no estaban reflejados. Y yo creo que ese proceso generó un proceso también de conciencia y una necesidad, como decían los compañeros previamente, de protagonizar las estrategias de comunicación y de pensar como estrategia la comunicación. Ese me parece que es uno de los puntos que nos permite, por lo menos en la Argentina, hablar de radios rurales gestionadas por organizaciones de la agricultura familiar y que conforman la red de radios rurales de la Argentina. Por otro lado, se da en la Argentina un proceso interesante que hoy vuelve a fortalecerse, lo planteaba recién Margarita, que es la participación de organizaciones de la agricultura familiar en la gestión del Estado. Margarita recién hablaba de compañeros de Sercupo, volviendo a protagonizar la gestión de la Secretaría, nuevamente Secretaría de la Agricultura Familiar. Hay una compañera del MOCASE, muy reconocida, histórica, luchadora, que es la Diolinda Carrizo, que hoy es una compañera que dirige y coordina la Dirección de Género de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Ese es un dato para mí también importante. Las organizaciones de la agricultura familiar deciden dar la lucha no solamente en los territorios, sino en el Estado y en las políticas públicas del Estado. Y ahí se da como en materia de comunicaciones, que me parece que es el otro punto esencial para preguntarnos por qué existen radios rurales gestionadas por organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, por qué existe una red de radios rurales en la Argentina de estas características, tiene que ver porque a partir de esta acción de las organizaciones en la gestión del Estado, en participar en la gestión del Estado, empezaron a consolidarse políticas públicas construidas desde el sentido de los derechos humanos. Aparece, por ejemplo, y se logra reglamentar una ley de servicios de comunicación audiovisual que contempla un actor nuevo, que es el actor del sector social, ¿no? Que es el actor, no solamente puede gestionar un medio de comunicación, una empresa privada, no solamente puede gestionar un medio de comunicación, un gobierno, desde su estrategia de comunicación pública, sino también las organizaciones sociales, ¿no? El tercer sector, o puede haber una gestión social de los medios de comunicación. Y eso hace que aparezca la red de radios rurales. En el caso de la ruralidad hay un proyecto muy importante que es como bisagra a la conformación de la red, que es una política pública que se llamó Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, una política pública impulsada en 2015 desde el Ministerio de Agricultura a partir de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que instala 19 radios rurales, entre ellas una radio del Mocase, en Las Lomitas, que por ahí los compañeros me pueden ayudar a recordar su nombre, pero 19 radios rurales gestionadas por organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena en 12 provincias del país. Producto de eso, en el 2016 se conforma la red, con una intencionalidad concreta, como ser medianamente consecuente, primero por una cuestión de estrategia de supervivencia. En 2016 empezaban a vivir años difíciles en materia de políticas públicas en todo sentido, en nuestro país, pero específicamente de la agricultura familiar. Se vaciaba la Secretaría de Agricultura Familiar, se despedían a 500 trabajadores de la agricultura familiar campesina e indígena, públicos que acompañaban esos procesos, se desfinanciaban todas las líneas que tuvieran que ver con la agricultura familiar, se detenía lo que ahora parece ser que a partir de una reglamentación podría volver a funcionar, que es la Ley de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, una ley construida desde las organizaciones, desde esta pelea de las organizaciones dentro del Estado, o sea, por primera vez una ley que consideraba a estos actores como actores productivos en materia de políticas públicas. Este escenario hace que, por un lado, se conforme la red de radios rurales, y como me parece interesante también remarcar, y